nos toca hablar acerca del rol de los hijos. Hace 15 días estuvimos hablando acerca del rol de los padres. Ahora vamos a mirar cuál es la responsabilidad que las escrituras colocan sobre los hijos. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y leemos el versículo 20. Colosenses 3:20 es el texto base para la enseñanza de hoy. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Entonces ahí vemos el principio de que los hijos deben obedecer a sus padres. Vamos a orar primero para pedir la dirección del Señor en este estudio y que podamos ser edificados con su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos, por permitirnos abrir tu palabra con libertad, Señor. Sabemos que hay lugares en el mundo donde están asesinando cristianos por hacer esto que estamos haciendo hoy, Señor. Gracias porque somos privilegiados al poder abrir tu palabra con libertad, al poder estudiar, Señor, los principios que tú has establecido para el hogar, para la familia. Y oramos, Señor, para que todo esto no quede simplemente en la teoría, no quede simplemente en un conocimiento teórico, sino que realmente podamos llevarlo a la práctica, Señor, que podamos vivir el diseño que tú has establecido para los hijos y que podamos glorificar tu nombre, Señor, por medio de la obediencia a tu palabra y por medio de la aplicación de estos principios que vamos a estar estudiando la noche de hoy. Padre, oramos que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí en Colosenses capítulo 3, verso 20 vemos que dice: hijos, obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Entonces coloqué ahí en la parte de reflexiona, ¿cuál es el mandamiento de Dios que más se repite en el Nuevo Testamento para los hijos? ¿Alguien sabe? El mandamiento que más se repite en el Nuevo Testamento para los hijos, ¿cuál es? Vimos una parte de eso en Efesios capítulo 6, si recuerdan esa lección. El mandamiento que más se repite es el de obedecer a sus padres. Ni siquiera el de honrarlos. Porque uno pensaría, bueno, el de honrarlos, como viene directamente de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, debiera ser como el que más se repite, ¿no? Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que lo que más se resalta es la obediencia. Ni siquiera la honra, la obediencia. Aquí en Colosenses capítulo 3, por ejemplo, no vemos que se haga alusión a la honra a los padres, pero sí se hace alusión a la obediencia. Y eso nos marca una tendencia en el Nuevo Testamento y que realmente debe llevarnos a reflexionar. Porque los hijos tenemos el mandato de Dios de obedecer a nuestros padres. Y dice ahí que debemos obedecer a nuestros padres en todo. En todo. ¿Saben lo que eso significa? Todo lo que papá y mamá piden, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque son nuestros padres. Además, la razón que da ahí el apóstol Pablo es porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor. ¿Queremos agradar al Señor en nuestras vidas? Creo que sí, ¿no? Como cristianos, todos queremos agradar al Señor. La forma de hacerlo, según el texto, es obedeciendo. Obedeciendo a nuestros padres en todo. Entonces coloqué ahí, ¿por qué si obedecer a los padres es algo que agrada al Señor, lo que nos está diciendo el texto, aún los hijos cristianos luchan con cumplir este mandamiento? Si un hijo cristiano sabe que obedecer a sus padres agrada al Señor, ¿por qué sigue siendo difícil hacerlo? ¿Por qué como que todavía le cuesta? Aún siendo creyente, aún siendo cristiano, hay esa lucha. ¿Por qué creen que sucede eso? Por su naturaleza pecaminosa, ¿cierto? La tendencia en nuestra carne es: yo no quiero que nadie me mande, yo quiero antes mandarme yo solo. Yo quiero ser el dueño
y señor de mi propia vida, y si mis padres me están pidiendo que yo haga ciertas cosas y yo no quiero hacerlas, pues prefiero rebelarme, ¿cierto? Es lo que vemos en este mundo, incluso en los hijos cristianos. Pero miren algo interesante. Este mandamiento, según lo que vemos ahí, se limita solo a los hijos menores de edad o a los que aún viven en la casa, o más bien es algo que es igualmente aplicable para todos sin excepción. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna cláusula de excepción ahí? Dice, no, es que se desobedecen a sus padres mientras son menores de edad. A los 18 ya independencia total y ya no pasa nada si obedezco o no. ¿Hay algo así en el texto? Saben que muchas personas han interpretado supuestamente que la obediencia a los padres es durante el tiempo de ser menores de edad y que cuando ya son adultos lo que sigue es la honra a los padres. Pero eso es un anacronismo. Es decir, eso es tratar de traer algo que no aplica o un concepto moderno y tratar de colocarlo en las escrituras originales. Porque ser mayor y menor de edad es un concepto de esta generación. O sea, los receptores originales no tenían esa idea de ser menor o mayor de edad. Simplemente una persona que era hijo sabía que le debía obediencia a sus padres siempre. Él no podía decir, es que ya soy mayor de edad, entonces ya ahora me defiendo solo y ya no tengo que obedecer y ya hago lo que quiera. Incluso vivir en la casa. Hay muchos hijos que piensan, no, yo lo que quiero es irme de la casa para no tener que rendirle más cuentas a mis papás. Pero el hecho de no estar en mi casa no me hace exento de este mandamiento. El versículo no dice obedece a padre y madre o obedece a tus padres siempre y cuando tú vivas con ellos. Si ya te vas, ya no vives con ellos, entonces ya no los tienes que obedecer. No dice eso. Dice obedeced a vuestros padres en todo. Viva en la casa o no viva en la casa. O sea, salirme de la casa no me hace exento del mandamiento. Entonces, realmente es un mandato muy importante para Dios. Efesios capítulo 6, Colosenses capítulo 3, vemos que hay un énfasis de Dios en que los hijos obedezcan a sus padres. Ahora, ese mandamiento tiene ciertas restricciones. Obviamente, si un padre le está pidiendo a su hijo que peque, que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, la Biblia misma nos muestra que la obediencia total solamente es hacia Dios. Yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo demás, en todo lo que no implique pecado, el hijo está llamado por Dios a obedecer a sus padres. Hechos capítulo 5, vamos ahí. Hechos capítulo 5 nos muestra el principio de que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad de los hombres. Hechos capítulo 5, versos del 27 al 29, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces ahí podemos ver un principio, ¿no? Cuando el texto dice en Colosenses 3:20 que debemos obedecer a nuestros padres en todo, obviamente tenemos que tener en cuenta en todo lo que no implique pecado. Porque si mis padres me están incitando a pecar, yo debo obedecer a Dios antes que a mis padres. Pero son contados los casos donde eso sucede. La mayoría de las situaciones que vivimos en casa son situaciones cotidianas donde realmente no implica algún pecado en específico. Ahora, si alguien está en una situación donde sus padres le están pidiendo hacer algo pecaminoso, con mucho respeto le puede decir, lo siento papá o lo siento mamá, es necesario obedecer a Dios antes que a ti. No hay que atacarlo, no hay que
decirle, bueno, tú eres un padre impío, tú eres un padre pecador, tú no sabes lo que dices, tú no conoces a Dios y por eso me dices eso. No se trata de eso. De hecho, si miramos la actitud que tuvieron los apóstoles al establecer un límite, fue de mucho respeto. Ellos no atacaron a la autoridad y le dijeron, es que ustedes son unos hijos del diablo. ¿Ustedes cómo se les ocurre que vamos a dejar de predicar? ¿No ve que nosotros somos cristianos? Y hagan lo que quieran. No fue esa la actitud, ¿cierto? Más bien es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que fue difícil para ellos el tener que establecer el límite, pero lo hicieron con firmeza y con respeto. De la misma manera, si un hijo está en una situación donde sus padres le están pidiendo hacer algo pecaminoso, con firmeza, con respeto, debe poder decir, papá, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es muy importante entender que este mandamiento de que los hijos obedezcan a sus padres va sin ningún límite de edad. No quiere decir que simplemente los niños pequeños deben obedecer a sus padres. No, los adultos también. Nosotros también. Obviamente, al estar en un matrimonio, los que ya están casados, hay mandamientos de Dios para el matrimonio que muchas veces se pueden anteponer a una petición tal vez de un padre o de una madre. Pero en todo lo demás, si es posible hacerlo, deberíamos obedecer a nuestros padres. Vamos a mirar 2 de Timoteo capítulo 3 para ver que una de las características incluso de los falsos maestros, de aquellos que realmente enseñan un evangelio distinto y que son impíos, es precisamente la desobediencia a sus padres. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. ¿Cuántos años creen que tenían estas personas? ¿Será que esto que está describiendo aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3 son menores de edad? ¿Será que son niñitos chiquitos? ¿Será que por eso es que Pablo está diciendo desobedientes a los padres? Está hablando de personas adultas, personas que tenían la capacidad incluso de meterse a las casas, aprovecharse de la inocencia de una mujer. Está hablando de hombres. Y aún así vemos que Pablo les llama la atención o los caracteriza como personas que eran desobedientes a sus padres. Ser desobediente a mis padres es un pecado, así tenga 30, así tenga 40, así tenga 50 años. Es importante tener claro eso porque no está de alguna manera condicionado este mandamiento a una edad específica. Entonces, estas personas, los falsos maestros, el carácter que tenían era que eran desobedientes a los padres aún siendo mayores de edad. Probablemente sus padres estaban tratando de corregirles, estaban tratando de decirles así no se hacen las cosas, pero ellos avanzaban en su pecado y a ellos no les importaba. Y por eso Pablo les exhorta diciendo, mire, lo que caracteriza a estos falsos maestros, los hombres de los últimos tiempos, es que son desobedientes a los padres. Realmente no tienen autoridad sobre su vida, hacen lo que quieren. Y eso es un pecado delante de Dios. Que hay en el estudio, esta sociedad individualista le enseña a los hijos que obedecer a sus padres es una esclavitud. ¿Han escuchado eso? Hijos que dicen, yo ya quiero tener 18 para irme de esta casa. Porque muchos hijos entienden de que tener a un padre o a una madre que le esté dando instrucciones,
que le esté aconsejando, que le esté colocando ciertas reglas, es como un fastidio. Es que mi papá sí es cansón, es que mi mamá sí es anticuada. Y uno escucha eso, yo lo escucho continuamente con mis estudiantes en el colegio. Muchas personas dicen, no, yo ya quiero cumplir los 18, eso es lo que yo más anhelo, porque así voy a tener libertad y así me voy de la casa. Pero es parte de lo que esta sociedad individualista le ha hecho creer a los hijos. Al creer eso, muchos han llegado a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer es irse de la casa, para así no rendirle cuentas a nadie. Muchos jóvenes piensan así. Muchos jóvenes incluso son mayores de edad y están pensando, no, yo quiero es conseguirme un trabajo, pagarme una habitación y así me toque vivir en el piso, pero que ya no tenga que aguantar a mis papás. Con eso ya voy a ser feliz. Pero en últimas, según lo que estamos estudiando, salirme de la casa no me exenta del mandamiento. Salirme de la casa no implica que yo ahora ya no tengo que obedecer más a mis papás. Entonces, realmente esté en la casa o esté fuera de la casa, sigo teniendo un vínculo con mis padres que debo respetar si realmente quiero glorificar el nombre de Dios, si quiero vivir para Él. Ahora tenemos que entender también que este es el enfoque del mundo. El mundo hace creer a los hijos que lo mejor es irse de la casa. Hace creer a los hijos que lo mejor es conseguirse un trabajo para así sea pagarle un arriendo a mis papás y que ellos ya no me molesten más. Pero esa es la visión del mundo. La visión de Dios es que mis padres son una bendición para mi vida. Mis padres son el instrumento que Dios escogió, porque yo no escogí a mis padres, Dios lo hizo. Dios escogió a mis padres para que ellos me guiaran en esta tierra, para que ellos me hablaran, para que tuvieran un vínculo permanente conmigo. Y cuando yo como hijo entiendo eso, voy a dejar de ver a mis papás como el estorbo para yo cumplir mis sueños, para yo hacer lo que yo quiero hacer. Y los voy a empezar a ver como el instrumento que Dios puso en mi vida para bendecirme, para guiarme. Porque en la medida que yo les obedezco a ellos, agrado al Señor. Cumplo con lo que Dios quiere que yo haga. Y debería ser un deleite para un hijo cristiano obedecer a sus padres. Porque al obedecerlos está agradando al Señor. Miremos Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Saben qué significa esa palabra gravoso? No es una carga. Los mandamientos para una persona que conoce a Dios son un deleite, son un gozo. Y eso no quiere decir que sea siempre fácil obedecer, pero sí, en la medida que el cristiano obedece, siente gozo en su corazón. Es un deleite saber que estoy cumpliendo con lo que Dios demanda de mí como hijo. Entonces es muy importante ayudar a los hijos a entender eso, que nosotros mismos como hijos lo entendamos. No deberíamos ver a nuestros padres como nuestros enemigos, como los que están para fastidiarnos, los que están siempre para colocarnos una piedra en el zapato, para hacer que de pronto no cumplamos lo que nosotros queremos hacer, sino más bien aprender a verlos como lo que son, el instrumento que Dios puso en nuestra vida para bendecirnos. Que obedecerlos a ellos es agradar al Señor. Obedecerlos a ellos no debería ser gravoso, más bien debería ser un deleite en nuestras vidas. En Lucas capítulo 2 podemos ver el ejemplo nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un ejemplo muy importante porque vemos que Jesús mantuvo un equilibrio en la prioridad que debía tener Dios como su Padre y al mismo tiempo la honra, el respeto y la sujeción que Él le debía a sus padres terrenales. Miremos Lucas capítulo 2, esa es la famosa historia donde
Jesús se pierde, digámoslo así, de sus padres, está en el templo y sus padres aparecen buscándolo. Lucas capítulo 2, versos del 48 al 51. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Pueden ver el principio que acabamos de hablar. Jesús con firmeza le está diciendo a sus padres, bueno, en los negocios de mi Padre, de Dios Padre, es necesario estar. Pero eso no implicó deshonrarlos, no implicó decirles, ustedes son unos impíos, ustedes son personas que no saben lo que están diciendo, ustedes no conocen a Dios, ¿cómo no van a saber que yo estoy en el templo? Si es más importante el templo que ustedes. Él no hizo eso. Con respeto, con firmeza, estableció un límite y luego en el verso 51 dice que se fue con ellos. No fue como que él les dijera, ¿saben qué? Miren a ver ustedes qué hacen porque yo estoy ocupado en lo mío. ¿No? Siguió con ellos, volvió a Nazaret y dice que estaba sujeto a ellos. Es el mismo principio que los hijos debemos traer al hogar. Habrá situaciones donde tal vez sea necesario establecer un límite, pero se debe hacer con respeto, con honra y sin dejar de lado la sujeción que le debemos a nuestros padres. Entonces coloqué ahí en la parte de aplica. Los hijos de padres incrédulos tienen la gran oportunidad de ser más eficaces a la hora de predicarle el evangelio a sus padres si deciden sujetarse a ellos en una obediencia amorosa que refleje el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez hay hijos acá o habemos hijos acá que tenemos padres incrédulos. La obediencia amorosa a esos padres puede ser el instrumento que Dios utilice para que ellos crean el evangelio. Que un padre escuche que su hijo está dispuesto a obedecerle en amor va a hacerlo cuestionar, porque no es lo que este mundo enseña, no es lo que ellos mismos, si no conocen a Dios, han hecho o han vivido. Y el poder experimentar eso de un hijo realmente puede ser el medio que Dios utilice para atraerlos al evangelio. Entonces, de alguna manera, el cumplimiento de este mandamiento también puede ser el medio, y ha sido también el medio históricamente que Dios ha utilizado para que hijos alcancen con el evangelio a sus padres. Porque los padres van a empezar a cuestionar y van a decir, ¿por qué mi hijo actúa así? Si yo estuviera en el lugar de mi hijo, yo no haría eso. ¿Cómo así de que mi hijo me está pidiendo permiso para una relación sentimental? ¿Por qué? Nadie hace eso hoy en día. Cada quien va y escoge la que quiere y ya. Pero no le pregunta a sus papás, ¿por qué mi hijo está haciendo eso? Ese tipo de obediencia amorosa contracultural puede ser el medio que Dios utilice para alcanzar a padres incrédulos. Entonces, esto que estamos estudiando hoy puede ser incluso la alternativa que Dios utilice en un hogar para transformar el corazón de los padres. Entonces tenemos que entender el privilegio que eso implica. También aquellos que son hijos de padres cristianos tienen la oportunidad de ser dirigidos por Dios a través de padres que les instruyen buscando la gloria del Señor. Si de pronto sus padres ya son cristianos, sus padres conocen a Dios, esos padres son ahora el instrumento que Dios usa para dirigir a ese hijo, para ayudarle en medio de las decisiones que él debe tomar. Y es importante poder mantener ese vínculo con nuestros padres. Entender que aunque estemos ya casados, eso no quiere decir que vamos a anular cualquier opinión de nuestros padres. Es bueno escucharlos. No vamos a hacer todo lo que ellos digan, especialmente si no son creyentes, pero si son cristianos también debemos evaluar su posición, porque tal vez nos pueden ayudar a ver algo que no estamos viendo.
Tal vez pueden ser el instrumento que Dios utilice para dirigirnos en alguna decisión específica de nuestras vidas. Entonces sí, si somos casados, la decisión final la debe tomar el esposo junto con su esposa, pero eso no implica anular a los padres, eso no implica hacerlos a un lado. Yo creo que hay muchos extremos en esto. Hay personas que han llegado a decir, es que como ya yo estoy casado, mis papás ya no me importan, y ellos que miren a ver qué hacen, porque yo soy un hombre casado, soy una mujer casada, y ya ellos quedaron a un lado en mi vida. Pero tampoco vemos eso en la Escritura. Es cierto que la prioridad es el hogar, la prioridad es el matrimonio, pero no quiere decir que los padres se desechan, no quiere decir que a los padres ya no se les escucha, no quiere decir que el consejo que viene de ellos inmediatamente lo rechazamos. No es lo que vemos en la Escritura. Tenemos que entender que si Dios los puso en nuestra vida, si son la autoridad que Dios utilizó para traernos al mundo, para cuidarnos en esa primera infancia, donde nos hubiésemos matado si ellos no hubiesen estado ahí. Yo lo veo mucho con mi hijo. Yo creo que él estaría muerto si no estuviéramos en la vida de él, porque intenta a cada rato quitarse la vida. Entonces, realmente ellos fueron el instrumento que Dios usó para cuidarnos a nosotros. Entonces, tenemos que valorarlos en nuestras vidas. Entonces, coloqué ahí a manera de reflexión, hijos, que estamos aquí porque todos somos hijos. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a los mandamientos o consejos de tus padres? Honestamente, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú los ves como una bendición o los ves como los aguafiestas? ¿O prefieres no contarles nada? Eso también es muy peligroso. Muchas personas dicen, yo mejor no le digo nada a mi papá, porque es que yo sé que si le digo, él me va a decir que no lo haga. Entonces mejor calladito hago lo que quiero hacer y ya. Pero no es eso tampoco lo que vemos en la Escritura. La relación de padre a hijo es una relación eterna, es una relación inquebrantable. Seguiremos siendo padres e hijos toda la vida. No hay expadres, no hay ex-hijos, no. Entonces, esa relación inquebrantable debe utilizarse para la gloria de Dios. Entonces, pregúntate, yo sé que cuando somos pequeños, cuando somos niños, muchas veces pensamos, es que mi papá es el aguafiestas. Pero en la medida que vamos creciendo y sobre todo en la medida que conocemos al Señor, debemos realmente cambiar esa perspectiva. Y debemos empezar a ver a nuestros padres como nuestros aliados, no como nuestros enemigos. Son el instrumento que Dios estableció para el bienestar de nuestras almas. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Proverbios capítulo 7 podemos ver a un hombre, a un padre, aconsejando a su hijo. Y este hombre es nada más y nada menos que el hombre más sabio sobre la tierra, que fue Salomón. Proverbios capítulo 7, versos del 24 al 26. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Amén. El contexto ahí tiene que ver con la mujer extraña, la mujer ramera, y vemos a un padre, Salomón, aconsejándole a su hijo, a sus hijos en plural. Dice en el verso 24, ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. ¿Por qué creen ustedes que Salomón les está exhortando a que estén atentos? Dice, estén atentos a lo que les voy a decir. Estén atentos a las razones de mi boca. Oídme, óiganme, hijos. ¿Por qué ese énfasis de Salomón? ¿Será que Salomón era un aguafiestas? Salomón sí es cansón, ¿no? Claro, él sí pudo disfrutar con 1000 mujeres y ahora viene aquí a molestarnos. ¿Será que esa era la intención que Salomón tenía? ¿O por qué él hace este énfasis a sus hijos? ¿Qué creen ustedes? Por la misma experiencia que él había tenido. Queriendo evitar, ¿no? Queriendo evitar que caigan en... Exactamente. Y ahí es donde también Dios utiliza a los padres. Nuestros padres, al haber vivido más tiempo acá en la tierra que nosotros, conocen muchas cosas que tal vez nosotros no conocemos y pueden aconsejarnos desde su experiencia, desde su sabiduría.
Sí, no, es muy cierto, ¿no? A veces aprendemos a ser hijos solamente cuando ya somos padres, ¿no? Porque ahí como que nos colocamos ahora en el lugar de lo que nuestros padres vivieron en nuestra crianza. Pero es muy importante eso, o sea, realmente Salomón aquí no está haciendo un aguafiestas. Salomón está haciendo un instrumento en las manos de Dios para guardar a sus hijos, para aconsejarlos de un peligro inminente. Porque miren que en el verso 26 dice que esta mujer a muchos les ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Esto no solamente fue el consejo de un padre a sus hijos, esto se convirtió en palabra de Dios, inspirada por Dios para todas las generaciones. Entonces realmente es muy importante el consejo de papá, es muy importante el consejo de mamá y no deberíamos menospreciarlo, no deberíamos ignorarlo, no deberíamos evitarlo. Hay hijos que evitan hablarle a sus padres de sus asuntos personales para evitar de pronto que ellos le den alguna instrucción o que le pidan algo. Pero no es lo que vemos en la Escritura. Debemos tener una relación abierta con ellos para poder conocer cuál es su consejo y cuál es su instrucción para diferentes situaciones de nuestra vida. Vamos a mirar ahora Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 fue escrito en un contexto donde la iglesia estaba sufriendo persecución. Yo creo que algunos hijos, sobre todo de padres incrédulos, pueden estar sufriendo persecución en su hogar también. Hay hijos de padres incrédulos que realmente sus padres no quieren verlos en una iglesia, no quieren verlos sirviendo al Señor y de alguna manera se asemeja un poco al contexto que vamos a leer aquí en Primera de Pedro capítulo 3 versos del 14 al 16. Si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Entonces aquí vemos un principio acerca de cómo el cristiano puede lidiar con la persecución. Dice que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, o sea, si hay un hijo que está queriendo obedecer a Dios, que está queriendo agradarle a Él, y por causa de eso, no porque es irrespetuoso, no porque es desobediente, sino por causa de la justicia, está siendo amedrentado, está siendo perseguido en su hogar. Jesús mismo dijo: no he venido a traer paz sino espada, y hay algunos hogares donde eso se ve y se aplica. Entonces, si eso está pasando, la forma en que el cristiano debe reaccionar es, como dice el verso 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Darle el primer lugar a Dios en nuestros corazones. Debe ser evidente que lo que estamos viviendo en el hogar, incluso la persecución que estamos enfrentando, no es por capricho, no es por desobediencia, sino es por la justicia y por querer santificar a Dios en nuestros corazones. El sufrir de esa manera va a llevar a los padres a preguntarse: ¿por qué mi hijo está dispuesto a sufrir por esa religión? ¿Qué es lo que lo está motivando a él a sufrir oprobio, a sufrir consecuencias? ¿Qué lo mueve a eso? Y es ahí donde viene la siguiente parte del versículo. Dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Algo implícito ahí es que debemos vivir una vida que demande una explicación. Deberíamos vivir una vida que haga que las personas incrédulas, los perseguidores del cristianismo, de nuestra fe, se pregunten: ¿cuál es la razón?
¿Por qué vive así? ¿Por qué está dispuesto a sufrir esas consecuencias? Y en ese momento, con respeto, con mansedumbre y reverencia, vamos a explicar por qué. Y será la oportunidad perfecta para poder presentarles el Evangelio. Entonces, requiere sabiduría, requiere comunión con Dios y requiere, sobre todo, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Es la manera como un hijo puede lidiar de pronto con padres incrédulos y con personas que están atacándole o amedrentándole por causa de su fe. Miren la importancia del testimonio, porque en el verso 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es común, si un hijo tiene padres no cristianos y si está sufriendo algo de persecución, que lo van a cuestionar por su fe. Probablemente van a hacer comentarios como, ¿y eso que es cristiano? Pero allá sí, donde el pastor sí, allá se la pasa metido. Pero acá en la casa no lava un plato. Pero acá en la casa no hace el aseo. Entonces, que esos señalamientos que tal vez nos puedan llegar a ser padres incrédulos, realmente no estén justificados. Es lo que está diciendo Pedro acá. Que los que nos calumnian no tengan una razón válida. Tal vez nos puedan calumniar, porque bueno, es a veces inevitable, pero que esa calumnia resulte siendo falsa. Que no sea cierto que aquello que están diciendo mal de nosotros realmente sea verdad. Porque ahí el testimonio muchas veces se convierte en piedra de tropiezo para nuestros padres. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos viendo en medio de nuestra sociedad es que cada vez hay menos respeto por los padres. Cada vez hay menos obediencia hacia los padres. Cada vez hay más rebeldía. Y así como vamos, realmente la sociedad va a llegar a una anarquía total. Porque nadie quiere tener una autoridad sobre su vida, nadie quiere sujetarse a una autoridad y nadie quiere obedecerla. Entonces, esto que estamos estudiando hoy es contracultural, por lo que hay en la parte de razones. La rebeldía y desobediencia que tienen muchos hijos con sus padres es un síntoma de un problema mayor. Esto es importante, ese no es el problema más grande, ese es más bien un síntoma de un problema mayor. La sociedad anárquica en la que vivimos rechaza todo tipo de autoridad y más aún la considera como algo negativo. Vivimos en tiempos así. Hasta los movimientos feministas hoy en día no quieren tener ninguna autoridad. Son mujeres diciendo, queremos mandarnos solas, no queremos que haya hombres en nuestra vida, no los necesitamos. Los hombres son opresores. Este mundo rechaza todo tipo de autoridad, la considera como algo negativo. Es por eso que nuestro deber como iglesia es predicar con urgencia el Evangelio, porque ese es el problema de fondo, y enseñar no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo, lo que es el diseño de Dios para la familia. Lo que este mundo anárquico necesita, este mundo que rechaza todo tipo de autoridad, que considera que las autoridades son malas y no deberían existir, lo que necesita es primeramente el Evangelio de salvación y en segundo lugar ver a cristianos genuinos que están viviendo gozosamente conforme al diseño de Dios. Eso va a impactar a esta sociedad y va a hacer que los rebeldes y desobedientes se cuestionen. ¿Por qué ese cristiano que sí obedece a sus papás parece que está más feliz que yo? Parece que hay como un gozo en su vida. Y yo que estoy en rebeldía, que estoy peleando con mis padres, que los tengo demandados porque me pusieron un límite y no me gustan los límites. ¿Por qué ese cristiano parece que disfruta eso? Y es ahí donde vamos a poder ser eficaces en la proclamación del Evangelio. Romanos capítulo 1, ahí vemos que de hecho una consecuencia de rechazar a Dios, una consecuencia de no querer que Dios esté en nuestras vidas es precisamente la desobediencia a los padres. Lo que estamos viendo en esta sociedad tiene una raíz más profunda.
El problema no es simplemente la rebeldía de los hijos, la desobediencia, es que esta generación es cada vez peor. No, el problema de fondo es que han desechado a Dios. Y al desechar a Dios, Dios los ha entregado a sus pasiones, y una de las consecuencias es que viven vidas desobedientes a sus padres. Miremos los Romanos capítulo 1, versos del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo eso, ¿no? Es casi el diagnóstico de nuestra sociedad. ¿Ustedes colocarían a los desobedientes a los padres en la misma lista que los homicidas? Probablemente nosotros no lo haríamos, Dios sí. ¿Colocaríamos a los desobedientes a los padres en la misma lista que los fornicarios? Dios sí. Dios establece que ser desobediente a los padres está en la misma lista que los avaros, que los malos, que los llenos de envidia, que los que hacen contiendas, malignidades, murmuradores, detractores, en la misma lista de los aborrecedores de Dios. Ahí están los desobedientes a los padres. ¿Cuál es el problema de fondo? Empieza en el verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como quisieron hacer a Dios a un lado de sus vidas, el resultado es todo lo que vemos acá. Y termina diciendo ahí el verso 32, que no solamente hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Mientras que un verdadero cristiano se deleita en obedecer a Dios, aunque sea difícil, aunque le cueste, pero se deleita en eso, el incrédulo, el que no tiene en cuenta a Dios, se complace más bien en la desobediencia a sus padres. Se complace en la fornicación, se complace en ser un aborrecedor de Dios, en ser un soberbio, un altivo, un inventor de males, un necio, un desleal, alguien sin afecto natural. Es la consecuencia de tratar de sacar a Dios de sus vidas. Y es lo que tristemente estamos viendo en nuestra sociedad. Por eso como iglesia tenemos una gran comisión. Tenemos una tarea delegada por Dios mismo de anunciarle a este mundo que necesita a Dios, que si sigue ignorándolo, que si sigue no teniéndolo en cuenta en su vida, el resultado va a ser cada vez más y más degradación moral. Y si seguimos como vamos, la sociedad un día va a colapsar, porque si los hijos siguen en rebeldía a sus padres, siguen siendo desobedientes y no quieren obedecer ningún tipo de autoridad sobre su vida, lo que va a ocurrir es una anarquía total, un desorden absoluto, una idea de moral totalmente distorsionada, porque nadie quiere que le digan qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Ese fue el problema en el libro de los jueces. Al final del libro de jueces, luego de ver situaciones hasta difíciles de leer en el libro de jueces, al final dice que la razón por la que eso estaba pasando era porque no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No estamos muy lejos de eso. Y lo único que puede frenar eso es el Evangelio. El Evangelio que reconcilia a las personas con Dios, que hace que esos hijos rebeldes, que esos hijos desobedientes a sus padres, esos hijos aborrecedores de Dios, se arrepientan, que se reconcilien con su Creador y que empiecen a vivir conforme a los principios que Dios demanda, que empiecen a deleitarse en obedecer a Dios y en cumplir
sus mandamientos. Vamos a mirar ahora Mateo capítulo 5 para ver la responsabilidad que tenemos como iglesia respecto a este llamado. Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, según ese pasaje, ser luz del mundo es solo predicar el evangelio. ¿Solo predicando el evangelio soy luz? ¿O hay otra manera? ¿O hay algo más que el texto dice? Verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente tenemos que predicar el evangelio, no solamente tenemos que enseñar de labios para afuera el diseño de Dios para los hijos, tenemos que vivirlo, para que cuando vean eso en nuestras vidas, la luz de Cristo pueda impactarles. Es un gran reto. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo vas tú en tu rol de hijo? ¿Cómo vas tú en tu rol de hija? ¿Cómo estás llevando esto? Porque si tú no lo estás aplicando, probablemente cuando lo trates de enseñar a otros, no va a ser la enseñanza más eficaz. Probablemente te van a cuestionar, porque no ven en tu vida lo que estás enseñando. Pero si estamos esforzándonos por vivirlo, vamos a poder ser eficaces y poder ser luz. Este mundo necesita luz. Este mundo está en tinieblas. Nosotros como iglesia tenemos el llamado de Dios de poder alumbrarlos. No solo con la predicación, no solo con la teoría, no solo con enseñanzas de labios para afuera, con nuestras vidas, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en esa tarea? ¿Estamos viviendo el rol de hijos que Dios demanda de nosotros para que así lo podamos enseñar, para que así podamos ser eficaces en la proclamación del evangelio? Si no, hoy es el día para arrepentirnos y alinearnos a lo que Dios quiere y que busquemos realmente ser luz, porque es el llamado que Dios tiene para nosotros como iglesia. Coloqué una frase ahí para meditar. El pastor Plinio Orozco dijo: el cristiano debe modelar en todas las áreas de su vida que Cristo es el Señor de su vida. Si esto no queda en evidencia en el hogar, es probable que se trate de un idólatra. Que Cristo es el Señor de nuestras vidas no es algo que simplemente vamos a cantar en la iglesia o vamos a pronunciar de labios para afuera, es algo que se tiene que vivir. En todas las áreas de nuestra vida debe ser evidente que Cristo es el Señor. Un hijo que está luchando con la obediencia a sus padres debe obedecerlo, no tanto por sus padres, sino porque Cristo, que es el Señor de su vida, lo manda a obedecer. Y si Cristo es mi Señor, si Cristo es quien me gobierna, yo no puedo rebelarme ante Él. No puedo rebelarme ante su autoridad. Y Él es el que ha establecido el mandamiento de que los hijos obedezcan a sus padres. Entonces, aplicando eso al concepto de la familia y a todas las áreas de nuestra vida, vamos a poder vivir realmente de una manera que alumbra este mundo, que muestre que realmente Cristo es nuestro Señor. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Les compartí un video que se llama Responsabilidad de los hijos para con los padres, del pastor Sugel Michelén, y otra que se llama Hijos, obedeced a vuestros padres, del pastor Plinio Orozco. Ambos videos se los compartí por el grupo del Faro, son muy buenos y pues hablan precisamente de lo que estudiamos hoy. La idea es que puedan leerlos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo que se titula ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos desobedientes?
del ministerio God Question. Pueden leerlo y meditar en cómo una visión distorsionada acerca de Dios produce que la sociedad rechace todo tipo de autoridad y viva apartada de la bendición de obedecer a sus padres. Lo que hablamos hace un momento, realmente la raíz de todo es que no están teniendo en cuenta a Dios. Al no tener en cuenta a Dios, todo es válido, no hay autoridad y se pierde la bendición de obedecer a sus padres. La tercera pregunta, ¿cómo impacta tu vida familiar saber que los hijos tenemos el deber de obedecer gozosamente a nuestros padres? Ya hablamos de que no es algo gravoso, obedecer gozosamente a nuestros padres, entendiendo que eso es una gran bendición y no una carga para nuestras almas. ¿Cómo impacta eso en tu vida familiar, en tu relación con tus padres, si están aún con vida? ¿Cómo impacta eso saber que no es una carga, sino más bien una gran bendición obedecerles gozosamente? Y por último, ¿estás viviendo de tal manera que practicas y enseñas a otros el diseño de Dios para los hijos? No solamente tenemos que conocer información acerca del rol de los hijos, tenemos que vivirlo. En la medida que lo vivimos, vamos a poderlo también enseñar eficazmente a otros. Por eso coloqué ahí, estás viviendo de tal manera que practicas, o sea, lo vives y luego enseñas a otros el diseño de Dios para los hijos. Es muy importante porque, como hablamos, los que están llamados a poder reflejar esto somos nosotros. El mundo no conoce a Dios. Las personas sin Cristo no pueden obedecer los mandamientos ni la ley de Dios. Pero nosotros como iglesia que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la responsabilidad moral y espiritual de poder vivir conforme a estos principios para poder alumbrar a un mundo de tinieblas. Entonces esas son las actividades de profundización. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre la enseñanza de hoy de que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿No? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a orar. Yo creo que es algo que más que ser difícil de comprender, a veces es difícil de aplicar, es difícil de vivir. Entonces debemos pedirle realmente al Señor que Él nos ayude a poder vivir en nuestras familias conforme al diseño que Él ha establecido en su palabra. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias por la oportunidad de seguir reflexionando en lo que es la familia, Señor, en lo que tú demandas para cada rol, para cada miembro de la familia, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestro rol de hijos, Señor. Sabemos que tenemos una relación vinculante con nuestros padres, una relación que nunca termina estando acá en la tierra. Por eso te pedimos, Señor, que podamos aprovechar esa relación para ser de bendición como hijos en la vida de nuestros padres, que podamos obedecerlos gozosamente, que no sea una carga, que no lo hagamos de mala gana, que no lo hagamos refunfuñando, quejándonos, sino que realmente podamos obedecerlos en amor, obedecerlos gozosamente, Señor, sabiendo que de esa manera te estamos agradando a ti, de esa manera estamos cumpliendo con lo que tú demandas de nosotros como cristianos. Ayúdanos a recordar que nuestros padres no son nuestros enemigos en el cumplimiento de nuestros planes, sino que nuestros padres son nuestros aliados, son los consejeros que tú has colocado a nuestro lado para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos, de acuerdo a la sabiduría que los años les han dado y de acuerdo a lo que tu palabra también les ha mostrado si ellos son creyentes. Dios, ayúdanos a siempre mantener una actitud de honra a nuestros padres, que si hay alguna situación donde tal vez tenemos que negarnos a obedecerlos, que podamos hacerlo entendiendo de que lo hacemos primeramente porque queremos obedecerte a ti, Señor, más que a los hombres, pero que ese límite lo podamos establecer con respeto, con prudencia, con firmeza también, pero entendiendo, Señor, de que nos debemos a ellos y que la sujeción, Señor, debe mantenerse siempre en todo lo que no implique
algo pecaminoso, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a poder vivir estos principios que hemos estudiado en nuestras propias vidas y ayúdanos también a enseñarlos a otros, a poder predicar, Señor, lo que es tu palabra y a poder anunciar al mundo, Señor, lo que tú has establecido, Señor. Sabemos que parte del llamado de la Gran Comisión no es solamente predicar el Evangelio, sino también enseñar, hacer discípulos, Señor, personas que puedan seguirte a ti, que puedan guardar todas las cosas que tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, a vivir lo que hemos estudiado en esta noche, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, eso sería todo. El Señor les bendiga y les lleve con bien.